¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su video número 11 de su curso Excel básico. En este video vamos a comenzar a utilizar el asistente de funciones para crear fórmulas complejas en Excel. Para eso, fíjense, comenzamos con un libro nuevo y vamos a comenzar con las funciones financieras. Y de esta manera podemos ilustrar el uso del asistente de funciones. Supongamos que quiero armar una calculadora financiera en Excel, donde yo puedo introducir, por ejemplo, un monto para un crédito, monto del crédito. En otra celda voy a escribir entonces los intereses. En otra celda las cuotas de pago. Y dada esta información, yo quiero saber cuánto va a ser el monto de la cuota. El monto de la cuota, monto de la cuota. Ok, entonces de hecho vamos a colocarle esta letra un poco más grande, negrilla, y vamos a colocarla tamaño 12. Vamos a colocarla aquí tamaño 12, y en esta celda voy a colocarle aquí separadores, bordes a las celdas. En esta celda vamos a colocar las variables para que Excel entonces por medio de una fórmula me diga cuánto es el monto de la cuota a pagar. La idea es que sea Excel el que me ayude a armar la fórmula que permita al momento de colocar cualquier monto de crédito, cualquier interés en una cuota la cantidad de cuotas de pago, indicarme cuánto va a ser el monto de la cuota. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a colocarnos en la celda donde queremos el resultado, y yo quiero armar una fórmula que me permita calcular la cuota de pago de un crédito conociendo los intereses y el periodo de pago, la cantidad de periodos en los cuales vamos a pagar ese préstamo. Vamos entonces a hacer la fórmula de una forma alternativa, que es usando un asistente de funciones. Para eso nos vamos a ir al menú contextual fórmulas, categoría biblioteca de funciones. Específicamente vamos a utilizar las funciones financieras. Fíjense que hay un conjunto de funciones que aparecen ordenadas en orden alfabético, comenzando con amortización lineal hasta la última función, que sería valor actual neto para un flujo de caja que no es necesario tener periodos. Pero en este caso vamos a utilizar una función que permita calcular el monto de pago de una cuota, y esa función se llama pago. Ok, pago. Recuerden estar ubicados previamente en la celda donde queremos calcular el valor. Y fíjense que si lo hacemos de esta manera, Excel nos abre una ventana con un asistente para llenar los valores necesarios para que se genere la fórmula que permita calcular ese valor. En este caso, fíjense que el título es argumento de la función. Esta es la función pago, y dependiendo de la función me pide varios argumentos o valores que debo introducir. En este caso, la tasa. La tasa es la tasa de interés por periodo de pago. Por ejemplo, usa 6% entre 4 para pagos trimestrales, al 6%, por ejemplo. Luego aparece el número de periodo. Me dice que es el número de total de pagos del préstamo. El BA, que es el valor actual, la cantidad total de una serie de pagos futuros. Tenemos el valor futuro, es el valor futuro saldo efectivo que se espera lograr, o que se desea lograr después de efectuar el último pago, y que se asume 0 si se omite. Y el tipo es el valor lógico, o es un valor lógico para el pago al comienzo del periodo se coloca 1, y para el pago al final del periodo se coloca 0 u omitido. Si queremos más ayuda de una función, fíjense que en la parte inferior izquierda tenemos la opción ayuda sobre esta función, que es un hipervínculo que aparece en azul, lo que nos da acceso a una ventana donde podemos observar o podemos tener acceso, en este caso, a información completa acerca de la función. De hecho, al presionar clic se nos va a aparecer, como les comentaba, en la parte derecha una ventana de ayuda. Y sin embargo, mientras que aparece la ventana, vamos a ver qué nos está solicitando la función. En este caso, fíjense que aquí tenemos ya aquí tenemos la ventana que se conecta y me muestra la ayuda completa de la función. No solamente me explica cuáles son las variables que vamos a colocar, sino que también me da toda la explicación teórica y algunos ejemplos del uso de esa función. De hecho, debemos tener conexión a internet. Aquí tenemos entonces pago. Es una de las funciones financieras que calcula el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y una tasa de interés constante. Fíjense que tenemos entonces la sintaxis de la función, las diferentes variables, la observación acerca de la función, y tenemos un ejemplo completo del uso de la función. O sea que la ayuda más importante de Excel la tenemos inclusive directamente en la consola cuando estamos trabajando con la función. Aquí tenemos entonces la función pago, y recuerden que en este caso la vamos a utilizar porque conocemos
el monto del préstamo, sabemos que son pagos constantes, o sea que por ejemplo pueden ser una frecuencia mensual, semanal, diario, anual, trimestral, y en una tasa de interés constante. En este caso vamos a ver cuáles son los elementos que debemos indicarle. Tasa. Vamos a indicarle en este caso es la referencia de la celda donde se va a almacenar la tasa del pago. La tasa en este caso son los intereses que está en esta celda. En mi caso está en la celda E6. El número de periodos sería el número de periodos del cual queremos pagar el préstamo. Aquí lo tenemos, las cuotas de pago, que es la celda E7. Y recuerden que esto va a variar dependiendo de dónde estemos almacenando esa información. El valor actual es el monto del crédito, el valor que esperamos obtener producto del crédito. ¿Ok? Son los tres elementos que aparecen en negrilla, que son los obligatorios. El valor futuro es un valor que por defecto es 0 si lo omitimos, o sería un valor que debemos colocar manualmente si esperamos luego de ese periodo de tiempo tener otro monto, o sea, un monto diferente de 0 que queríamos refinanciar. Por ejemplo, si pedimos un crédito de 1 millón, se supone que en 24 meses generalmente, si son 24 meses, iríamos a pagar el millón. Pero si luego de los 24 meses tenemos un saldo que queremos refinanciar, entonces sería el valor futuro. En este caso vamos a obviarlo suponiendo que es 0, o sea que vamos a pagarle préstamo en ese periodo de tiempo. El tipo es la forma en que la función va a calcular los intereses por el préstamo. Fíjense que dice que si colocamos 1, ¿ok? O lo omitimos, lo calcularía al final, perdón, si lo colocamos 1, va a calcular los intereses por adelantado al inicio del mes o el del periodo. Si colocamos 0 o lo omitimos, en este caso va a calcularlo junto con el monto de la amortización. Supongamos que esas son las condiciones. El préstamo se va a cancelar por completo en ese periodo de tiempo que nosotros establezcamos en la fórmula, y el cálculo del gasto por concepto de intereses va a calcularse junto con el monto de la amortización. Ahora le indicamos aceptar. Fíjense que hasta ahora me da un error de número porque no tiene suficientes argumentos para mi resultado. Pero vamos a ver cuando lo colocamos los valores. Supongamos que queremos un crédito de 1 millón. Tenemos 1 millón de crédito. Recuerden que si queremos leer más las cifras que tienen muchos valores enteros, podemos en inicio darle un estilo millares para poderle colocar separadores enteros y 2 decimales por defecto. Los intereses, supongamos que este millón nos lo están prestando un interés del 24% anual, que significa que sería un 2%, 2 y el símbolo porcentaje. Generalmente es shift y el número 5, 2% sería el interés mensual, y las cuotas de pago tienen que tener la misma frecuencia de pago de los intereses, por ejemplo, de cálculo de los intereses. Si los intereses son mensuales, entonces las cuotas vamos a calcular las mensuales. Supongamos en este caso que la cuota de pago es para 36 meses, entonces en el monto de la cuota me va a decir cuánto va a ser el monto de pago de ese préstamo. Aquí lo tenemos, el monto sería de 39.232,85. Ahora, el valor que aparece en la parte inferior es porque está colocando un formato de moneda. Si no queremos colocar el formato de moneda, simplemente le damos un formato estilo millares, y aquí tenemos entonces el valor de la cuota. Esta cuota tiene una parte que sería correspondiente a la amortización del capital, y otra parte corresponde a los gastos por los intereses. Entonces, fíjense que aquí tenemos una calculadora de un préstamo que vamos a colocar en negrilla y con otro color diferente de relleno para que diferenciemos cuál es el resultado acá. Entonces, fíjense, por ejemplo, para un monto de 5 millones, ¿okay?, a una tasa de 3% mensual y pagadero en 48 meses, entonces la cuota a pagar sería de 197.888,87. Entonces que en este caso la potencia que tiene Excel al momento de crear hojas automatizadas que nos permitan, en este caso, reducir el tiempo de que tenemos para hacer algunos cálculos. Fíjense que tenemos entonces el monto de pago, dado las variables como son un monto de crédito, la tasa de interés mensual, en este caso, y la cuota de pago en meses. Ok, recuerden que si conocemos la tasa anual y las cuotas van a ser trimestrales, entonces dividiríamos entonces la tasa anual entre 4 para obtener la trimestral. Y si es semestral, dividiríamos entre 2 y la cuota de pago estarían en este caso dadas en semestre. Ok, fíjense que en este caso tenemos entonces un primer ejemplo de cómo usar el asistente de funciones para armar una fórmula. Si queremos ver la fórmula que se generó en la celda, simplemente nos colocamos en la celda E9 y presionamos doble clic. Fíjense que aquí tenemos entonces la fórmula que se armó, la función es pago y estos son los argumentos. E6 es la tasa, E7 el número de periodos y E5 sería en este caso el valor o el monto del crédito. En la parte inferior me indica cuáles son las variables que requiere la función y cuál es la nomenclatura para colocarla dentro de la fórmula. Fíjense que de paréntesis se colocan los 3 elementos
que son los obligatorios, como son la tasa, el número de periodos y el valor actual. El valor futuro lo omitimos porque en este caso pues, esperamos pagar el monto completo del préstamo al final del periodo, y el tipo lo dejamos omitido porque se va a calcular el momento del pago al final del mes, en este caso que es el periodo que estamos utilizando, tanto los gastos por intereses como la cuota de amortización del préstamo. Supongamos que quisiéramos determinar cuánto estamos pagando de intereses por cada mes. Y aquí tenemos entonces el monto del préstamo, tenemos el monto de la cuota, y por ejemplo para el mes 1, si queremos por ejemplo para el mes 1, por ejemplo vamos a colocarle aquí mes, entonces vamos a poner que yo quiero saber cuánto estamos pagando de intereses para el primer mes del préstamo. ¿Ok? Entonces en este caso también tenemos una fórmula que permite calcular cuánto estamos pagando de interés por cada mes. Y vamos a hacerlo para efecto de nuestro ejemplo para el primer mes. Entonces, ¿cuánto estamos pagando de intereses para el primer mes? También tenemos una función financiera y vamos a hacerlo con el asistente de funciones. Me coloco en la celda donde queda el resultado, en este caso en H6. Nos vamos a fórmulas, categoría financiera, y vamos a buscar en este caso una función que se llama, vamos a buscarlo por acá. Aquí lo tenemos entonces, vamos a buscarlo, pago de intereses. Pago, interés, devuelve el interés pagado por una inversión durante un periodo determinado basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés constante. Pago de interés, fíjense que depende de la función van a ser los argumentos que me solicite. Aquí me está preguntando por la tasa. La tasa lo tengo en esta celda, que sería la celda de 6. El periodo para el cual quiero determinar cuánto es el gasto de interés para el periodo número 1. De hecho, podemos señalizar en la tabla, en la celda que tiene el número del periodo, que es mes 1, el número de periodos completos, o sea, el número de cuotas, que estaría en la celda E7, el valor actual, que es el monto de préstamo, que son 5 millones, y aceptar. Y aquí tenemos entonces, ajustando el ancho de la celda, tenemos cuánto de esta primera cuota estamos pagando en intereses. Fíjense que aquí estamos pagando 150.000 bolívares. Claro, recuerden que para el segundo mes la cuota sería, vamos a poner para el mes 2. ¿Qué pasaría para el mes 2? ¿Cuánto estamos pagando de intereses para el mes 2? Entonces para el mes 2, si repetimos la fórmula, sería fórmulas financieras, ok, pago de intereses, aquí tenemos pago interés, ok, vamos entonces nuevamente, la tasa, esta celda, que es la celda 6, el periodo sería para el periodo 2, el número de periodos que sería en este caso, el total de cuotas, que sería en la celda 7, el valor actual, que es el valor de préstamo, y aceptar, ya que tenemos entonces cuánto es el monto de la cuota del segundo mes. Entonces aquí podemos tener una tabla donde tuviésemos entonces los pagos o gastos por concepto de interés, y vamos a llevarlo por ejemplo a una relación contable para saber cuánto es de gasto mensual por concepto de pago de intereses y cuánto sería la amortización de capital. Entonces fíjense en este caso de la cuota en el primer mes cuánto serían intereses y cuánto en amortización de capital. Y así también tenemos funciones que determinan, dada esta información, cuántos fueron los intereses aplicados, cuántos fueron los periodos de pago, cuánto fue el monto del crédito inicial, y todos ellos serían desglosados de las funciones financieras. Por ejemplo, el valor actual, que sería el monto del crédito, si lo desconocemos, acá lo tenemos, la función valor actual. Tengo que indicarle en este caso la tasa, que sería en este caso E6, el número de periodos, que lo tenemos acá, que es 48, cuánto es el monto del pago de la cuota, y aceptar. Y aquí tenemos entonces el monto del préstamo. Fíjense que corresponde al monto del préstamo que tenemos en la parte superior. Bueno amigos, esto es un ejemplo del uso del asistente de las funciones. Fíjense cómo armamos una calculadora financiera, y esta información, fíjense cómo la desglosamos obteniendo diferentes elementos de la fórmula con las funciones respectivas, tanto el pago de intereses, cuánto fue el monto del préstamo, también podemos determinar cuántos fueron los intereses aplicados, cuántas cuotas fueron del préstamo, dependiendo de cuál función utilicemos. Y en los siguientes videos vamos a seguir viendo ejemplos de diferentes funciones en Excel, de tal manera que nos familiaricemos con el uso del asistente de funciones. Bueno amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en el siguiente video.